Pues bienvenidos a todos una vez más. En esta mañana estaremos hablando acerca de un mensaje. ¿Lo tienes ahí en el PowerPoint? Lo he dejado abierto. Excelente. Pues el mensaje, como podéis ver, se titula, como no, la resurrección de Jesús y su significado. Muchas veces hemos oído hablar de la resurrección, pero pocas veces hemos oído hablar del significado de la resurrección. Vayamos pues. Hoy, en esta mañana, vamos a ver 4 puntos. El relato de la resurrección, las evidencias de la resurrección, las consecuencias o significado de la resurrección y posibles respuestas al Evangelio de Jesucristo, que incluye la resurrección. Sin más dilación, pasamos al punto, el relato. Vamos a ver el relato recogido en Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 49. Así que voy a estar leyendo rápido, porque es mucho texto, pero es para refrescar nuestra memoria de qué es lo que estamos celebrando en esta mañana. Vamos allá. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no las creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venís discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes sois!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras del Antiguo Testamento. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como
que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, shalom. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué os asustáis tanto?, les preguntó. ¿Por qué dudáis? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ved, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó: ¿tenéis algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: cuando todavía estaba yo con vosotros, os decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviaros lo que ha prometido mi Padre, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder de lo alto, el Espíritu Santo. Días después, 40 días después de aparecerse en muchas ocasiones a grupos y a individuos, Jesús ascendió al cielo delante de los ojos de sus discípulos. Bien, ese es el relato. Vamos ahora con las evidencias. Vamos a comenzar. Bien, el doctor Gary Habermas, principal experto a nivel mundial en la resurrección de Jesús, desde la investigación histórica, ha examinado más de 3.400 fuentes académicas, escritas en inglés, en francés y en alemán, utilizando el método histórico crítico. Su tesis doctoral en la Universidad Estatal de Michigan era si a partir de las fuentes, desde el punto de vista utilizando la metodología histórica, se puede concluir que Jesús ha resucitado. Es decir, ¿qué evidencias hay que apunten a favor de la resurrección y cuya mejor explicación sea la resurrección? Y si es así. Su conclusión: existen al menos 12 hechos históricos afirmados por la mayoría de los estudiosos, independientemente de si son judíos, cristianos, agnósticos, ateos, etc. 12 hechos históricos afirmados por la mayoría de los estudiosos, independientemente de sus convicciones. Siguiente. Este consenso se explica porque, tras examinar todas las fuentes relevantes, los eruditos críticos contemporáneos reconocen hechos históricos sobre la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Aún tratando el Nuevo Testamento como nada más que literatura antigua, los críticos han deducido numerosos hechos históricos acerca de la vida de Jesús, empleando pues los mismos criterios de historicidad, incluso más duros que los que se aplican para la historia
secular antigua. Bien, Primera de Corintios 15, versículo 3 en adelante, ha sido clave en esta reconstrucción porque recoge un testimonio, un credo antiguo. Os leo lo que dice. Primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, le dice a la iglesia de los Corintios. Y aquí empieza la cita de un credo que dicen los historiadores críticos que él habrá recibido entre meses después hasta máximo 5 años después de la muerte o supuesta resurrección. Estamos hablando de lo más temprano que se sabe acerca del Jesús histórico, lo más temprano desde el punto de vista de la evidencia histórica. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, un escéptico, hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles. Por último, dice Pablo, eso ya no es el credo, como a un abortivo se me apareció a mí. Tenemos que entender que esto que os acabo de leer es lo primero desde el punto de vista histórico que sabemos sobre el cristianismo. Antes de las cartas, antes de los evangelios, eso es lo primero que sabemos del cristianismo, lo que acabo de leeros. Cristo murió, resucitó, conforme a las Escrituras, y se apareció a grupos y a individuos, incluso a más de 500 cristianos a la vez, y después a un enemigo perseguidor de los cristianos que se llamaba Pablo o Saulo de Tarso. ¿Esto cómo se sabe? Bueno, pues porque contiene una especie de, si uno lo traduce al arameo, aparte de que contiene arameísmos ese texto, además contiene unas simetrías y una facilidad para aprender oralmente ese texto. Es lo que se dice un credo. Es lo que los cristianos habían transmitido oralmente y Pablo les dice, yo os he transmitido lo mismo que yo mismo he aprendido, lo mismo que yo recibí. Bien. Y por último, existe un mínimo de hechos aceptados por prácticamente todos los estudiosos sin importar sus creencias o convicciones filosóficas personales. Vamos a examinar estos 12 hechos rápidamente. En primer lugar, el primer hecho, el mejor atestiguado de toda la historia de la antigüedad, porque tenemos hasta 15 fuentes independientes, es que Jesús de Nazaret murió por crucifixión. Uno de los hechos más universalmente aceptados, incluso por historiadores no cristianos. Hay fuentes, aparte de fuentes cristianas, hay fuentes paganas, romanas y también judías, que también lo confirman. Así que no es un punto de fe de ninguna manera, es historia sólida. En segundo lugar, segundo hecho es que él fue sepultado. Los evangelios no nos darían el nombre de José de Arimatea, miembro del Sanedrín judío, del Consejo Político Religioso Gobernante, si no hubiese sido así. Es decir, porque se exponen automáticamente a que lo falseen y digan, no, ¿qué dices? Si este es un judío que niega a Jesucristo, ¿qué estáis inventando? Bueno, pues él era un discípulo secreto de Jesús y tuvo la valentía, según los evangelios, de pedir el cuerpo a Pilato cuando Jesús había muerto para sepultarlo el viernes, seguramente 3 de abril del año 33, para sepultarlo antes de que comenzara el Shabbat hacia las 6 de la tarde. Tuvo unas 3 horas para hacerlo. Bueno, pues los historiadores dicen la sepultura de Jesús por José de Arimatea, el hecho de que nos den el nombre confirma que tuvo que haber sido realmente así. Pues es como decir que el alcalde de Logroño ha sepultado a alguien, imaginaos, o sea, algo que se falsea inmediatamente. Así que es otro de los hechos históricos bastante seguros. Siguiente, la muerte de Jesús hizo que los discípulos desesperaran y perdieran la esperanza creyendo que su vida había terminado.
¿vale? La muerte de Jesús hizo que los discípulos se desesperaran, como lo sabemos también por los evangelios, y perdieran la esperanza creyendo que su vida había terminado. Esto es otro hecho histórico. Los discípulos no esperaban y los judíos en general no esperaban una resurrección individual a la mitad de la historia. Era la mentalidad judía. Como nos ha leído el hermano Crisóstomo, los judíos esperaban una resurrección colectiva al final de la historia, no en medio de la historia. Así que no formaba parte del conjunto de sus creencias la idea de un Mesías que fuese a resucitar como para inventar un Mesías que resucita. Bien, entonces por eso, puesto que no formaba parte, es normal que ellos se desesperaran y perdieran toda esperanza, creyendo que todo había terminado. Esto elimina la idea de que inventaron la resurrección porque no la esperaban. La resurrección no fue una expectativa judía, fue una sorpresa hasta para ellos. Número 4. La tumba en la que Jesús fue enterrado fue hallada vacía pocos días después. Esa tumba de José de Arimatea, que le pertenecía a él, y era un hombre pues adinerado, que tenía esa tumba para él mismo, había puesto a Jesús ahí, pero el siguiente hecho histórico nos indica que esa tumba fue hallada vacía pocos días después. Se lo reporta al tercer día, de manera consistente. Señala que incluso los enemigos no mostraron el cuerpo. Fijaos, qué fácil era que vinieran las autoridades y dijeran: ahí está el cuerpo de Jesús, ¿qué nos estáis contando? No mostraron el cuerpo de Jesús, sino que explicaron la tumba vacía. Es decir, en lugar de decir: ahí tenéis el cuerpo, las autoridades que dijeron: los discípulos robaron el cuerpo. ¿Por qué hay que inventar algo así? Porque el cuerpo realmente no estaba allí. Además, hay otro detalle muy importante que los críticos históricos tienen en consideración, que las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. Eso se llama en historia criterio de vergüenza. Eso es importante saberlo, porque si tú quieres relatar una historia creíble en la antigüedad, no la vas a poner en boca de mujeres, porque entonces se consideraba que las mujeres eran emocionales e histéricas, tal cual. Lo podéis encontrar en las fuentes de la antigüedad. Esta era la creencia común acerca de las mujeres y su papel como testigos. Solo el testimonio de dos mujeres equivalía al testimonio de un hombre. Y eso no en la ley de Moisés, sino en la cultura judía y antigua, incluso en aquellos tiempos. Entonces, es un dato incómodo el hecho de situar el evento más importante de la historia en boca de mujeres, lo cual dicen que confirma precisamente que fue auténtico. Ese es un criterio de vergüenza, cuando alguien cuenta algo porque no le queda más remedio que contarlo, ¿no? Entonces, si pensamos en plan conspiración, pues eso no cuaja porque nadie se inventaría algo así. Número 5. Los discípulos tuvieron experiencias que ellos creyeron que eran apariciones literales de Jesús resucitado. Los historiadores dicen que los discípulos con toda seguridad, sinceramente creían haber visto a Jesús resucitado en multitud de ocasiones, grupos e individuos, ¿sí? Bueno, más de una vez. Además, fue en momentos distintos y en contextos y lugares geográficos distintos. Y esto no encaja con las alucinaciones. ¿Por qué? Pues ya sabéis, porque las alucinaciones, como también lo vamos a comentar más adelante, es una experiencia por definición individual, subjetiva e incomunicable. Lo que yo alucino, tú no lo puedes alucinar, ¿sí? Las alucinaciones es algo personal,
individual y no comunicable. Es una experiencia por definición subjetiva. Así que eso tampoco cuaja. Además, repetido en el tiempo y en varias circunstancias distintas, como que no, ¿verdad? Número 6. La sexta evidencia es que debido a estas experiencias, los discípulos fueron transformados de dudosos, temerosos, a proclamadores valientes de su muerte y resurrección. La transformación de los discípulos, el hecho de que ahora ellos creen, de repente, aunque los judíos no venían creyendo en eso, mucho menos los paganos, ellos creen que Dios ha levantado a Jesús de Nazaret de la muerte. Entonces, esto es bastante importante. Ya no tenían miedo y empiezan a proclamar días después, ¿no? Vosotros lo habéis crucificado, pero Dios lo ha levantado de la muerte y nosotros somos testigos de estas cosas. Días antes, huyendo, temiendo que les hagan lo mismo que a Jesús, y de repente ahora saben, ahora les da igual, ahora están dispuestos a morir por lo que ellos no creen, sino saben. No solo predicaron, sufrieron persecución y estuvieron dispuestos a morir. Y algunos de ellos sabemos con seguridad histórica que efectivamente murieron como mártires por su fe y la proclamación de la resurrección de Cristo Jesús. Nadie muere por algo que sabe que es mentira. Mucha gente muere por creencias, ¿no? Allahu Akbar y todo eso. Pero nadie muere por algo que sabe que es mentira. Si los discípulos supieran que es mentira la resurrección, es otra dificultad históricamente, y cómo explicar por qué unos judíos monoteístas en el primer siglo están dispuestos a morir, y algunos incluso ciertamente han muerto por proclamar a este Jesús de quien empezaron a dudar, pero ahora creen que es el Hijo de Dios y que ha resucitado de la muerte. Evidencia número 7. Este mensaje se convirtió en el centro de la predicación en la iglesia primitiva. Este credo es muy temprano, años después de la crucifixión, el de 1 Corintios, del que os había leído antes. Probablemente Pablo lo recibió de los mismos apóstoles. Así que no hubo suficiente tiempo para desarrollar leyendas. Un historiador especializado en la historia clásica, ¿no? Él menciona que 3 generaciones no son suficientes para construir una leyenda sobre algo que era de conocimiento público, ¿no? O sea, algo que, como dice en la Biblia, que no ha ocurrido en un rincón, sino algo que era, pues, de común conocimiento. Es muy difícil formar una leyenda si no pasan al menos 3 a 4 generaciones. Por eso, dicho sea de paso, los evangelios apócrifos tienen tan poca credibilidad históricamente, porque aparte de que no lo han escrito seguidores de Jesús, para colmo pasan más allá de ese número de generaciones, y es precisamente cuando las leyendas empiezan a desarrollarse, en el desarrollo de cómo se mide el desarrollo de las leyendas en la antigüedad. Siguiente, punto 8, evidencia número 8. Fue proclamado especialmente en Jerusalén, la resurrección, donde Jesús había muerto y sido enterrado poco antes. Es decir, no es que se fueron a Galilea, no es que se fueron a otros países, sino que empezaron a proclamarlo en Jerusalén, donde todo había acontecido. Se predicó en el mismo lugar donde los hechos podían ser verificados o refutados. Si fuera falso, habría sido desmentido rápidamente. Hecho histórico número 9. Como resultado de esta predicación, nació la iglesia, el conjunto de todos los creyentes en Jesús. Surge en un contexto hostil y no favorable. No había incentivos sociales, ¿no? Si te haces creyente vas a tener dinero, posición, comodidad, etc. No había incentivos sociales. Al contrario,
persecución prácticamente garantizada. Algo poderoso tuvo que haberlo impulsado, sin duda. Hecho número 10. Ya nos estamos acercando al final de los hechos. La iglesia creció, teniendo el domingo como su principal día de culto. Curioso. El Shabbat era el día en el que los judíos se reunían, era el día de adoración a Dios. Pero la iglesia creció teniendo el domingo y no el sábado como su principal día de culto. Para judíos cambiar el día de adoración era algo radical. Solo un evento enorme, a saber, la resurrección, explica ese tipo de cambio tan importante. Así que ha tenido un impacto cultural inmediato. Hecho número 11. Jacobo, también conocido como Santiago, que había sido escéptico, hermano de Jesús, se convirtió a la fe cuando también creyó haber visto a Jesús resucitado. Los hermanos de Jesús, vamos, otro criterio de vergüenza, ¿no? Los hermanos de Jesús, según los evangelios, no creían en Jesús. Fíjate, ¿no? Como para decir eso. Pero Jacobo se convirtió y forma parte de ese credo. Se apareció a Jacobo y llegó a ser el primer pastor, obispo de Jerusalén, como podemos leer en el libro de los Hechos, ¿no? Era escéptico, incluso incrédulo durante el ministerio de Jesús. Luego llega a ser líder en Jerusalén y muere por su fe unos años después, allí mismo. Es un cambio difícil de explicar de manera puramente natural. 12. Unos años más tarde, Saulo de Tarso, Pablo, también llamado Pablo, fue convertido por una experiencia que igualmente creyó que era una aparición del Jesús resucitado. ¿Veis que está escrito en un lenguaje escéptico que creyó que era una aparición? ¿Entendéis? Estos son hechos históricos. La conversión de Saulo fue convertido por una experiencia que igualmente creyó que era una aparición del Jesús resucitado. Habiendo sido enemigo y perseguidor, violento, su conversión implica un cambio total de vida, teología y propósito. Es uno de los argumentos más fuertes. ¿Cómo es posible que este fariseo con estudios superiores se haya convertido en el mayor propagador del cristianismo? Y ha escrito prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Veamos el siguiente punto, que es el fracaso de las teorías alternativas. Quizá a alguno le interesa esto en esta mañana. Primero, teoría de la conspiración. Los discípulos mintieron. Bueno, los judíos no esperaban un Mesías que muriera y resucitara. Segundo, los discípulos creían sinceramente lo que predicaban. Y tercero, nadie muere voluntariamente por algo que sabe que es mentira. Hoy ningún estudioso serio defiende esta teoría. Como vamos a ver, cualquiera de las teorías que vamos a mencionar están descartadas desde el punto de vista histórico-crítico. Han caído en descrédito en la comunidad académica. Segundo, muere aparentemente, dicen, ¿no? Pues a lo mejor no murió y luego pues seguía vivo y se convencieron los discípulos. La crucifixión romana hacía imposible sobrevivir. Un hombre moribundo no convence a nadie de una resurrección gloriosa. Es médica e históricamente insostenible. No me da tiempo a explicar mucho más que podría hablar sobre este punto. Una de las evidencias que cuando él ya estaba muerto y no se movía en la cruz, le pasaron la lanza y salió agua y sangre, nos cuenta Juan, que pues médicamente hoy en día pues sabemos que esto tiene que ver con el líquido del pericardio, pues que ya se había derramado, Jesús ya derramó toda su sangre y pues parece que esa parte había explotado también y estaba derramándose. Como dice el Salmo 22, mi corazón fue como cera.
muerte aparente, así que esto queda descartado desde el punto de vista médico e histórico. Si los soldados le dejaban sobrevivir, iban a matar a los soldados. 3. Cuerpo desplazado. Otra de las teorías es que, bueno, a lo mejor han movido el cuerpo de una tumba a otra sin que los discípulos se hubieran enterado. Pero las leyes judías prohibían mover el cadáver. Y José de Arimatea habría corregido el error. Si ha venido, que era su tumba, a desplazar el cuerpo, habría dicho, chicos, no proclaméis nada todavía, que yo he movido el cuerpo, que está ahí. Así que no explica el origen de la fe en la resurrección. 4. Alucinaciones. Bueno, las apariciones, como hemos dicho, fueron múltiples en grupo y a escépticos incluso. Las alucinaciones no explican, además, la tumba vacía, que es otro de los hechos históricos que hemos mencionado. No encaja ni psicológica ni históricamente. Así que las alucinaciones es algo totalmente descartable. 5. Robo del cuerpo. Los discípulos no morirían por algo que saben que es falso. El robo del cuerpo no explica por qué entonces se han convertido Jacobo, Santiago y Saulo o Pablo. Así que en la teoría, la hipótesis del robo del cuerpo carece de poder explicativo del resto de los hechos que estamos viendo. Número 6, por último, las autoridades habrían... el número 6 es la tumba equivocada, ¿sí? Pues que María Magdalena y los demás fueron a la tumba equivocada. Las autoridades habrían mostrado la tumba correcta. No explica las apariciones ni las conversiones, evidentemente. No tiene, así que es fácilmente refutable dentro de su contexto histórico. ¿Cuál es la conclusión clave? Bueno, que ninguna teoría naturalista, es decir, una teoría que busca prescindir de una explicación sobrenatural, que es lo que se suele manejar en historia, ninguna teoría naturalista explica todos estos hechos, ni siquiera 3 o 2 o 4 de ellos, mucho menos los 12. Y de hecho, creo recordar que Gary Habermas mencionaba hasta 18 hechos, pero que él dice que no necesita ni tantos para poder argumentar la resurrección con los escépticos. Entonces, la resurrección, que es la hipótesis que plantean los discípulos, es la hipótesis que mejor explica el resto de los hechos históricos documentados y aceptados por la erudición crítica. Bien, esto creo que os puede ayudar muchísimo para ver que si no planteamos la resurrección, no hay ninguna explicación alternativa viable históricamente. Se han agotado todas. En 200 o más de 200 años de historia crítica se han agotado todas las posibles explicaciones. Hoy en día, lo más grande que dicen los que saben de esto y que no creen, dicen algo muy extraño tuvo que haber sucedido en la mañana del domingo. ¿Verdad? Es lo que dicen. Algo muy extraño tuvo que haber sucedido. Los liberales que no creen en la Biblia dicen, bueno, Jesús resucitó espiritualmente y pues ha resucitado los corazones de los creyentes y ya está. Pero algo realmente grandioso tuvo que haber sucedido en ese día. Las consecuencias. Número 3. ¿Qué significado tiene la resurrección para el cristiano hoy? Esto es para los cristianos, aunque también tiene impacto para todos los demás. ¿Qué consecuencias? ¿Qué significado tiene la resurrección? Veamos, el punto 1 es que la resurrección es la garantía de la promesa de una regeneración espiritual y una vida nueva como respuesta al arrepentimiento hacia Dios y la fe en Jesús. El Espíritu de Dios no daría el nuevo nacimiento a los creyentes en Jesús de no haber habido un sacrificio perfecto que satisficiera las demandas de la justicia de Dios, pudiendo lograr la remisión de nuestros pecados. Número 2.
La resurrección es una imagen del poder de Dios obrando para nuestra santificación. El mismo poder de Dios que obró en la resurrección de Jesús obra para transformarnos a la imagen del Hijo de Dios en el día a día, como nos diría Romanos 8:11. En tercer lugar, la resurrección es la garantía y el ejemplo de nuestra propia resurrección futura, que sucederá cuando Cristo venga en gloria a establecer el reino de Dios en la tierra. Podemos leer de esta semejanza en Filipenses 3:21. En cuarto lugar, la resurrección es la garantía de que todo lo que Jesús dijo de sí mismo es verdad. Eso es muy importante. La resurrección es la vindicación de todas las afirmaciones divinas y mesiánicas de Jesús. Dios no justificaría a un mentiroso resucitándolo de la muerte. Tampoco se pondría a engañar a toda la humanidad. Fijaos, ¿qué implicaciones tendría resucitar a un pecador? 5. Es la garantía de que todo lo que Cristo hizo venía de parte de Dios. En confirmación sobrenatural por parte de Dios, es la confirmación sobrenatural por parte de Dios de la fuente de todas las acciones de Jesús como respaldadas por Dios el Padre. En sexto lugar, la resurrección es la garantía de que el Antiguo Testamento, constituido por 39 libros escritos en hebreo y arameo, es palabra autoritativa e inequívoca de Dios. Porque Jesús la ha afirmado como palabra de Dios. Si Dios resucita a quien lo ha afirmado, pues Dios avalida todo lo que Jesús ha dicho. 7. La resurrección es la derrota de la muerte como anticipo de la derrota final de esta en el día de la resurrección nuestra. A su vez, significa que Satanás queda aplastado también bajo los pies de la Iglesia de Dios, porque el postrer Adán, el último Adán, nuestro representante humano, Jesús, ha vencido. Eso podemos leer en 1 Corintios 15. Y por último, en octavo lugar, la resurrección es la garantía de que Cristo estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, como Él mismo ha predicho. Nunca estamos solos, ya sea que estemos en la misión o en la enfermedad, ya seamos niños o ancianos, el que ha resucitado está siempre con nosotros si somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Podemos verlo en Mateo 28. Y ahora viene la cuarta parte, la parte más crucial. Respuestas posibles al Evangelio. He pedido a la inteligencia artificial que me hiciera esta imagen, que combina el sentido de la cruz. Por un lado, podéis observar en la parte izquierda, 1450 años antes de Cristo, el Pesaj, la Pascua, 14 de Nisan del calendario judío entre marzo y abril, cuando ellos tenían que sacrificar a un cordero para que cuando llegase la 10ª plaga del castigo de Dios sobre los primogénitos, cuando Dios viese, la justicia de Dios viese que el inocente cordero había pagado por el primogénito culpable que estaba dentro, de entre los judíos, pasara de largo. La palabra Pascua, pasar, Pesaj en hebreo. Pasar de largo. ¿Por qué? Porque otro ya ha saldado tu deuda. Mientras que todos los que no tenían esa marca, sus primogénitos murieron en aquella noche como castigo. Todos aquellos que confiaron en el Dios de Israel y en sus palabras de que serían salvados a través de la sangre de esa oveja o cabrito de un año muerto por sus primogénitos, fueron salvados de la justa ira de Dios.
Pero es que el sentido de todos los sacrificios y de esas ovejas y de esa sangre animal inocente era el sentido, como dijo Juan el Bautista, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en aquella cruz, que podéis ver a la derecha, cuando sucede lo de la 9ª plaga, la oscuridad en toda la tierra, también sucede la 10ª y muere el primogénito. Muere el único Hijo de Dios. En forma humana. Paga por ti, paga por mí, para que cuando Dios tenga que ajusticiarnos, la ira de Dios no te toque, sino que pase de largo, porque tú estés detrás de esa madera, detrás de esos dinteles, detrás de Jesucristo, escondido, confiando por medio de la fe en Él. Este es el sentido de todo lo que estamos celebrando. Y aquel que dio su vida de esta manera para que tú puedas salvarte de la ira justa de Dios, aquel a quien apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ha resucitado. Entonces, ¿a qué nos invita el Señor en esta mañana? ¿Qué nos ordena el Señor? Mirad lo que dice. ¿Qué respuestas posibles puedes dar tú al Evangelio? Juan, capítulo 3, versículo 36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Repito, el que cree en el Hijo. Si puedes poner la diapositiva anterior para que la vean. Antes, la de la cruz. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús cargó con tu pecado y Jesús cargó con la ira justa de Dios que tenías que sufrir en el infierno para librarte del infierno, para librarte del pecado, de la culpa del pecado, del poder del pecado, de la presencia del pecado en ti, para darte vida eterna. Así que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Jesús no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dale, por favor. Y vamos al siguiente. Uno más. Entonces, la primera respuesta que tú puedes dar en esta mañana al Evangelio es la respuesta A. Entrego mi vida, creo, entrego mi vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también puedes dar una respuesta B. Rehúso entregar mi vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Dale. Pablo predica a los atenienses en Hechos 17, 30 al 31 y termina su discurso diciendo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Función de la resurrección: acreditar que Jesús es el juez y es el Salvador. Lo ha acreditado frente a todos por haberlo levantado de los muertos. ¿Dudabas mientras Jesús hablaba? ¿Dudabas mientras Él moría? Ya no tienes excusa, porque Él ha resucitado. Y hay evidencias, 12 evidencias históricas que hemos visto en esta mañana. Y Jesús vive. Y porque Él vive, tú también puedes vivir. ¿Dale? ¿Qué es lo que te manda Jesús en esta mañana? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos.
y créete en el Evangelio. Marcos 1, 14 al 15. ¿Qué debemos hacer para salvarnos? Número 1, arrepentimiento. Es decir, renuncia hoy, tú, renuncia al autogobierno sobre tu vida. Fe, confianza, entrega a Jesús el gobierno de tu vida. Y el arrepentimiento más fe es igual a salvación, es decir, reconciliación con Dios. La ira de Dios no estará sobre ti. Tendrás paz con Dios por medio de esa muerte de Jesús en la cruz. Así que arrepiéntete, renuncia al autogobierno sobre tu vida. Cree, confía en el Evangelio, entrega a Jesucristo el gobierno, el señorío de tu vida. Y recibirás la liberación del pecado y de sus consecuencias. Y quizás tú quieras aceptar esto ahora mismo. Y me gustaría invitarte a dar este paso. ¿Dale? Una oración. Te propongo que todos los que queráis ahora dar ese paso de entrega y de fe, podáis orar esta oración, la cual no garantiza que os reconciliéis con Dios, pero si os arrepentís y creéis en el Evangelio, seréis salvos. Podéis repetir esta oración conmigo, yo la voy a leer por todos y por cada uno de vosotros. Y me gustaría que vosotros en vuestro corazón o con vuestros labios, como queráis, como prefiráis y sintáis, que me acompañéis todos los que deseéis entregar el control de vuestra vida a Cristo Jesús, al resucitado. Dios, ahora me doy cuenta de que si me condenas, serás justo. No te he amado, he incumplido tus mandamientos viviendo a mi manera. He querido encontrar mi identidad fuera de ti y ser mi propio Dios. Perdóname, te ruego hoy, todos mis pecados. Te entrego el control de mi vida. Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Límpiame de todo mi pecado. Límpiame de mi pasado alejado de ti y hazme ser una nueva persona que de corazón te ame y quiera seguirte y obedecerte todos los días del resto de mi vida terrenal. Desde hoy quiero ser tuyo. Gracias por haber pagado toda mi deuda con Dios en esa cruz. Cristo Jesús, creo que verdaderamente has resucitado. Padre, hoy regreso a tu casa. En el nombre de Jesucristo, a ti me entrego. Amén. Amén.